el informe técnico. Me voy a parar, esta vez lo voy a presentar yo, porque hemos hecho un cambio de planteamiento en nuestro informe técnico. Identificamos que vale la pena destacar algunos elementos que abran a la conversación y sobre todo que vinculen más claramente a la población. Una reflexión que hemos hecho en los últimos días nos permite ver que aquí generalmente, como corresponde a la responsabilidad del Gobierno nacional, presentamos el panorama nacional, pero posiblemente, y esto lo hemos detectado con algunas propuestas y algunos comentarios que nos hace la población, les es menos accesible la información para ubicar qué es lo que está pasando en mi localidad, donde yo vivo, en el estado en donde resido, el municipio en el que estoy, el lugar donde trabajo. ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo pensar que está ocurriendo respecto a la epidemia de COVID y cómo me puede resultar más útil esa información para tomar decisiones? Entonces, hoy empezamos un nuevo ciclo, un nuevo esquema de comunicación. Es el mismo informe técnico, los números están aquí presentes y quiero dejar también muy claro para que nadie se vaya a sorprender. Absolutamente toda la información que tenemos seguirá siendo presentada. En el sitio coronavirus.gov.mx, que es el mismo portal web del Gobierno de México, en el que hemos puesto toda la información, seguirá apareciendo el informe técnico detallado. Ahí está, con toda la información que solíamos presentar aquí. Pero ahora vamos a arrancar un ciclo en el que vamos a estar identificando, empezando por hoy, el panorama nacional, pero hoy vamos a empezar a comentar realidades estatales, detalles sobre cómo está contribuyendo cada estado a este proceso de la epidemia en el conjunto del país y cómo cada estado en distinto tiempo está teniendo curvas epidémicas, es decir, la ocurrencia de nuevos casos, de nuevas hospitalizaciones, de lamentables defunciones en distinto tiempo que otros estados. Y esto es el fundamento del semáforo de riesgo COVID para que podamos tener una percepción clara, basada en la evidencia técnica de lo que está ocurriendo en su localidad, en el sitio donde usted reside. Y esa es la manera en que lo vamos a trabajar. Hoy no vamos a entrar en ninguna particularidad de algún estado, hoy solamente vamos a presentarlo de manera panorámica y mañana arrancaremos con la panorámica más un estado. Y así nos vamos a ir con los 32 entidades federativas. Tenemos 35 días desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia como jornada nacional y precisamente empezó el esfuerzo estatal específico de ir articulando las intervenciones que el Gobierno de México dispuso desde el inicio como necesarias para lograr el control epidémico. Y aquí quiero hacer un recordatorio que lo hice ayer. Las autoridades estatales, las y los gobernadores son autoridades sanitarias. Es su responsabilidad velar por la protección de la salud de la población en su territorio. Pueden tomar decisiones con autonomía técnica basadas en un marco general que es responsabilidad del Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, pero tienen en todo momento la responsabilidad de velar por el buen cumplimiento de las intervenciones de salud, del crecimiento de la infraestructura de atención hospitalaria, de que se cumplan los elementos del distanciamiento social, que se mantengan cerrados aquellos sitios de trabajo y de servicios que no deben estar abiertos de acuerdo a su nivel de riesgo. Eso es una responsabilidad estatal. A su vez, los gobiernos municipales no son autoridades sanitarias, pero pueden ayudar de manera muy importante a hacer cumplir a través de disposiciones administrativas de carácter local que aquellos espacios públicos donde se considera que puede haber riesgo de contagios estén cerrados cuando no deben estar en operación de acuerdo al nivel de riesgo. Entonces usted, ciudadana, ciudadano, usted que vive en un sitio específico, tenga conciencia de que usted puede participar y usted puede ayudar mucho a que en su localidad no se propague COVID. En la medida en que tenemos este proceso largo de una epidemia larga, vamos a tener que incorporar
prácticas, cambios de actitud, cambios de comportamiento que favorezcan que usted no se contagie, que usted no contagie a las demás personas. Entonces, todas y todos tenemos algo que participar y una vez más agradecemos a todas y todos, a todo este pueblo que ha mantenido una contribución muy importante al mantenerse en casa, al no salir cuando usted está con síntomas y mantenerse a sana distancia física unos de otros para disminuir la cantidad de contagios. La siguiente, por favor. Retomamos sobre esta diapositiva que presentamos en forma animada el domingo pasado para recordar dónde está México con respecto al resto del mundo. Y esta va a ser ahora una de las diapositivas que estaremos presentando para el panorama internacional, en vez de la otra donde había las barras de la contribución relativa de los distintos regiones del mundo o continentes. Esa sigue en el informe técnico, pero ya no la estaremos presentando aquí. Esta, ya dijimos, procede de un portal de datos que compila la Universidad de Oxford en Inglaterra con información de múltiples fuentes y que verifican en intervalos regulares. Lo que tenemos para punto de comparación, porque parece que ha sido una inquietud social en los últimos pocos días, es específicamente con algunos países europeos donde se presentó de manera más intensa la epidemia al inicio en los primeros días de febrero, donde se sitúa México con respecto a estos países. Y han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países. Por eso lo retomamos. Y aquí hemos puesto algunos, podríamos poner por supuesto muchos otros. Francia, España e Italia. España e Italia son las que más recientemente se han comentado. Y vean ustedes, aquí son días transcurridos desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Un caso por millón de habitantes. México tiene 128 millones de habitantes, entonces es el día cuando se alcanzaron 128 casos. Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es el día donde se alcanzaron 60 casos. Y esto permite una comparación equilibrada independientemente de la fecha específica en la que se presentaron el primer caso de la epidemia de cada país. Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes. Entonces, para que se puedan comparar de manera equilibrada, de manera adecuada, se usa este índice que se llama incidencia y es casos por millón de habitantes. Veamos, en estas curvas es lo que le ocurrió a estos países. Esta es la curva de España, esta es la curva de Italia, esta es la curva de Francia. Hemos puesto un país asiático, Irán, que tuvo también la misma temporalidad o muy parecida y está en este color turquesa. Pusimos también dos países del continente americano, nuestro inmediato vecino en el norte, Estados Unidos, y Brasil, que son los países más poblados del continente. México es el tercero después de estos dos. Entonces tenemos la situación de Estados Unidos, también se presentó una curva epidémica más o menos al mismo tiempo que Europa occidental, concretamente empezó el 25 de enero, después tuvo un descenso y ahora está teniendo un repunte, como ya lo hemos comentado recientemente, Estados Unidos. Brasil empezó también más o menos en las mismas fechas que México y tuvo una trayectoria, pero muy parecida a la de México. Cerca del día 40 empezó a tener una progresión más rápida de la epidemia con respecto a lo que tiene México. Y hoy tienen estas cifras, hoy, esto es la fecha presente, aquí
a 125, casi 130 días de que empezó la epidemia. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Y esto se ve por la fase inicial, es decir, el lado izquierdo de las curvas epidémicas, que es cuando van aumentando cada día los casos. Y vean ustedes la inclinación, entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos 3 países europeos, es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 o 25 días. Posteriormente esos países llegaron a un punto máximo, este es el famoso pico de la curva epidémica, y empezaron a descender progresivamente. Y vean ustedes cómo desde el día 0 hasta una zona donde hubo una reducción muy significativa de casos, hay casi 90 días. Es decir, 3 meses transcurrieron, en su mayoría para esos países europeos, para que lograran tener una reducción sustancial del número de casos, sin haber terminado todavía sus epidemias. La transmisión sigue, desafortunadamente también en estos países, pero ya con una reducción muy sustancial, 3 meses. En el caso de Estados Unidos, tuvieron este pico inicial y luego empezó a descender, pero a una velocidad considerablemente menor que se expresa por la inclinación de esta línea. En el caso, y con el repunte que ya comentamos, en el caso de Brasil se presentó con esta misma o aproximadamente misma velocidad en el número diario de casos, pero posteriormente, alrededor del día 35, empezó a tener esta otra inclinación, es decir, esta otra velocidad que es mayor a la de México. Y la de México es la que hemos estado comentando todos los días, es esta curva que es plana cuando se compara con estas y que tiene una velocidad menor de aumento en el número de casos. Y la razón por la que tiene esa velocidad y no otra más rápida es que las personas se han mantenido mayormente, en promedio 60% de reducción de la movilidad. La curva además nos permite, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en tiempo real, identificar cuándo pudiera haber ciertos cambios que hay que atender. Concretamente, en esta zona estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esto no es una buena noticia y así como comentamos buenas noticias, también comentamos noticias que no son estimulantes. Y el mensaje aquí es, esto hay que mantenerse atentos y atentas porque es el peligro de pasar al desconfinamiento. Cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, puede haber repuntes de la epidemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, lo que dispuso el gobierno de la Ciudad de México. En este fin de semana, esto fue noticia, lo cual me parece muy importante, en este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, dispuso que aunque se estaba en el semáforo naranja, los comercios del centro histórico de la Ciudad de México se había verificado que no estaban cumpliendo las disposiciones de seguridad sanitaria y tomó una decisión ejecutiva en uso de sus atribuciones de que no se abren estos comercios hasta que cumplan con estas disposiciones. Es un excelente modelo del tipo de decisiones ágiles, certeras y muy determinantes que se hacen cuando se piensa en la protección de la salud de las personas. Felicitamos a la doctora Sheinbaum y al gobierno de la Ciudad de México por esta decisión. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos ahora, estos son los números, insistimos, el informe técnico contiene todo lo que estaban acostumbrados a ver y aquí lo seguiremos presentando. Están los casos confirmados, 256.848, las muy lamentables defunciones, 30.639 y las personas que han sido recuperadas. Pero la vamos a presentar también de una manera gráfica que nos permita identificar estos 3 conjuntos. El esquema es el mismo, aquí es el número de casos, número de personas en esa
condición, y lo vamos a ver ahora por semanas. En la medida en que esto ya transcurrieron varias semanas, podemos verlo también por semanas. Recordar que cuando decimos semana epidemiológica, es una semana que empieza en domingo y termina en sábado. Hoy estamos empezando la semana epidemiológica número 28, hoy, número 28. Y como corresponde, y lo hemos dicho, los datos más próximos pueden ser no informativos por el retardo natural en el proceso de confirmación y de incorporación de datos. Entonces, no los presentamos hoy. La siguiente semana agregaremos la semana 26, en la siguiente la 27, y así. Vamos a ir 2 semanas detrás de acuerdo a lo que ocurre. Pero en todo momento presentaremos todo. En la curva roja vemos los casos confirmados que se van acumulando. En la curva de color turquesa vemos los recuperados. De todos estos casos confirmados, todos estos se han recuperado. Y lamentablemente han ocurrido esta cantidad de muertes. Muertes, recuperados, el conjunto. La siguiente, por favor. Este mosaico es el que nos va a permitir analizar con mayor detalle en la comunicación con ustedes qué está pasando en cada estado. Consideramos que es más fácil verlo de manera panorámica de inicio, y después vamos a irnos concentrando en explicar cada una de las curvas epidémicas de los estados. Aquí está de Aguascalientes a Zacatecas, los 32 estados de la República, y en cada una de las columnas están las semanas epidemiológicas. También por eso es útil tenerlo por semana y no por día, porque nos permite compactar la información y verla de manera integrada. Aquí estamos tomando desde la semana 10, que es cuando ocurrieron los primeros casos, y hasta la semana 26. Recordar que hoy, domingo 5 de julio, empezamos la semana 28. Y lo que vemos en cada carril es la incidencia por semana. Ahora, aquí estamos integrando 2 señales importantísimas. Una es los casos confirmados, pero hemos relatado también desde el inicio que las personas que tienen síntomas compatibles con COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y otras manifestaciones, se constituyen en casos sospechosos, y que para la eficiencia más apropiada de la vigilancia epidemiológica no se necesita esperar a la prueba. Si esperáramos a que se realice la prueba y que se haga el procesamiento de laboratorio para tener la confirmación, no tendríamos la eficiencia que tenemos por estar usando información desde la sospecha. La sospecha es inmediata en cuanto una persona acude a las unidades de salud o es detectada en un estudio de brote o es detectada a partir de un estudio de contactos. Se puede reconocer que es una persona sospechosa de COVID. Y para fines prácticos de el control epidémico y por supuesto de la atención de las personas, no se debe esperar a tener el resultado de la prueba. Lo que se debe es actuar para proteger la salud, la vida de la persona y proteger a su alrededor que otras personas no se contagien. Por eso hemos dicho también una y otra vez que esta idea de que hay que hacer millones de pruebas parte de un supuesto muy equivocado, que es que solo con la prueba y su resultado se pueden hacer acciones de salud pública. No es así, hay que hacerlas mucho antes, son inmediatas, deben ser inmediatas. Y aquí lo que vemos es en tonalidades del color rojo, vamos viendo la intensidad en la que se presenta. Tomemos un ejemplo, que es la Ciudad de México, cuando aquí había un número 3, que es 3 casos por 100,000 habitantes. En esta semana está casi blanco, y aquí está 16, y aquí 24, y aquí 41, y va aumentando el número de casos por 100,000 personas, el conjunto de casos confirmados y los casos sospechosos a los que se les aplica el porcentaje de positividad. Y vean ustedes cómo es muy intuitivo, muy claro ir viendo la coloración. ¿Dónde está la coloración más intensa? Aquí, en esta semana, y luego empieza a palidecer.
Lo vamos a ver en forma gráfica al comparar, y viene también la Ciudad de México. Tomemos otro estado. Aquí está el estado de Tabasco. Empezó con 0 casos por 100,000 habitantes y fue aumentando progresivamente, aumentando. Y aquí está la máxima coloración ahora, que es la semana número 25, la semana 26, palidece un poco. Entonces, aquí lo que nos habla es de en dónde están las máximas intensidades, pero nos permite comparar inmediatamente a los distintos estados. Tomemos otro, Coahuila. Coahuila había tenido un lento avance de la epidemia, pero hoy tiene en la semana 26 esta intensidad. Y así. Entonces, de manera panorámica podemos poner nuestra atención dónde vive usted. Y fíjese cómo está de coloración el estado donde usted reside. Vamos a ver otra gráfica. A partir de esta gráfica es que vamos a ir seleccionando los estados, los 5 estados que tienen la máxima incidencia en el momento en que lo presentemos y los estados que tienen la mínima incidencia en el momento en que lo presentemos. Y así usted en casa va a poder saber cómo está su estado comparado con los otros estados. Esto complementará la información que usted tiene respecto al semáforo. Aquí están los 5 que tienen la máxima incidencia a la semana 26 y aquí están los que a la misma semana 26 tienen las mínimas incidencias del país. Veámoslo ahora en forma de las curvas epidémicas y aquí es de interés tomar algunas comparaciones. Veamos en la curva roja, es lo mismo, semanas epidemiológicas y aquí las incidencias de los casos estimados. Y aquí vemos Tabasco en esta curva roja, fue subiendo, tiene un pequeño descenso en la semana 26. Aquí tenemos la Ciudad de México en color verde, fue aumentando, y esto es la noticia positiva que hemos estado compartiendo en los últimos 10 o 12 días. Hay un descenso progresivo y consistente en la incidencia de COVID-19 en la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México ya tiene 3 semanas hasta la semana 26 en donde ha seguido disminuyendo. También disminuyó durante la semana 27, pero ya explicamos por qué razón preferimos no considerar en tiempo real esa semana, como lo hacen todos los países en sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, de manera sintética, estos 5 estados son los estados que tienen estas curvas ascendentes, excepto la Ciudad de México, que ya llegó a un máximo y va en descenso. Y estos otros 5 estados, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Querétaro y Chiapas, son los que tienen en el momento las mínimas incidencias. Vamos a ver la siguiente, por favor. Terminamos con esta información. Esta seguirá siendo por el momento igual a la que hemos presentado y es el otro indicador muy importante, la ocupación y la disponibilidad hospitalarias. Recordarles que la ocupación hospitalaria depende de la velocidad en que se van presentando los contagios, por lo tanto la velocidad en que aparecen personas enfermas, y es imprescindible, por eso fue uno de los principales objetivos del manejo de la pandemia en todos los países, pero definitivamente algunos lo fuimos logrando, otros desafortunadamente no, que no tuviéramos unidades hospitalarias que se rebasaran en su capacidad y que se tuviera que negar el servicio o tomar decisiones, desde luego siempre muy trágicas, de tener que seleccionar quién recibe y quién no recibe. Eso no ha ocurrido en México y no ha ocurrido porque estamos desde el inicio en 2 intervenciones fundamentales. La primera, la mitigación comunitaria, este esfuerzo por el que logramos tener una epidemia lenta, nos cansa, por supuesto, nos parece irritante tener que estar tanto tiempo en el confinamiento y empieza a ser frustrante la idea de que sigue y sigue la epidemia. Pero esto es afortunadamente gracias a que a tiempo iniciamos la mitigación comunitaria, una intervención masiva que llevó a más de 80 millones de personas a estar fuera del espacio público y entonces que los contagios ocurrieran de una manera muy lenta y no se saturaran las unidades de salud. La cantidad de casos y desafortunadas defunciones
que pueden ocurrir han dependido principalmente de la propia naturaleza de la enfermedad. En una población con enfermedades crónicas, como lo hemos dicho una y otra vez, y no se nos debe olvidar, porque eso deja muy clara cuál es la agenda olvidada de la salud pública en los últimos 40 años. Y esa seguiremos trabajando en ella. Pero no hemos tenido situaciones críticas en donde se rebasen para cada entidad federativa sus capacidades de atención hospitalaria. En algunos casos hemos llegado a tener momentos límite. Tenemos como rango, como intervalo de seguridad, entre 30 y 20% de disponibilidad. Es demasiado poco y entonces actuamos y expandimos capacidad. Tabasco, concretamente, es en este momento el estado que se encuentra ahorita con la mayor intensidad de demanda de los servicios de salud. En este caso es para camas de hospitalización general, es decir, personas que están suficientemente graves para necesitar hospitalización, pero que no están intubadas, que no están en condición crítica. Y en el caso de Tabasco, vemos que durante esta semana, la semana 27, se fue llenando sus hospitales. Justamente a lo largo de este fin de semana, inmediatamente trabajó el Comando COVID y nos coordinamos las instituciones del sector salud, por supuesto el gobierno del estado, al frente del gobernador Adán Augusto y la secretaria de salud, la doctora Silvia Roldán, y Protección Civil, las instituciones militares, y todos actuamos para expandir la capacidad hospitalaria. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en los siguientes días. Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz son las siguientes, y ahí está el orden de ocupación. Recuerden que la Ciudad de México en un momento dado fue la primera y durante muchas semanas. Vean dónde está hoy la Ciudad de México, aquí, con 55% de ocupación y 45% libre. Veamos la siguiente. La ocupación de camas con ventilador, es decir, camas de hospital para personas críticamente enfermas, está en el promedio nacional en 38% y por entidad federativa tiene otra distribución. Aquí tenemos Baja California con 61% de ocupación, 39% libre, Nuevo León 57%, 43% libre, Estado de México 53%, Puebla 52%, Sonora 51%, Tabasco 50%. Tabasco es la primera en camas generales, pero no es la primera en ocupación en camas con ventilador. Y le siguen las otras. Aquí está la Ciudad de México, que también por varias semanas ocupó el primer lugar y hoy está en este punto con 50% de ocupación. Entonces, este va a ser el nuevo formato de comunicación, por supuesto siempre abiertos a propuestas, a peticiones, para incorporar la información que ustedes como comunicadoras y como comunicadores consideren relevante. La ciudadanía también, siempre estamos abiertos, nos escriben, no pocas veces por correo electrónico a los correos institucionales, nos hacen sugerencias, propuestas, nos piden información y esta es la información que traemos aquí. Pero consideramos que es vital que la información sea relevante para la población, principalmente para la población, y les agradecemos a ustedes como comunicadores y comunicadoras que lleven el mensaje que pueda ser más útil a la población. Muchas gracias. Quédate en casa.